Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer, ustedes, principalmente ustedes tres, José Luis, Eddie y Susana, dedicaron un buen tiempo a la situación de la educación de la República Dominicana y el debate que hay sobre la conveniencia o no de iniciar el año escolar y si va a ser presencial, si no va a ser presencial, si va a ser semipresencial, que es algo que considero un poco más complicado que hacerlo de una forma o de otra. Sí, claro. Y sin embargo, me quedé reflexionando sobre algunos aspectos que tienen que ver con la parte educativa. Miren, señores, la Ley General de Educación se aprobó en el año 1997. Es decir, a principio del gobierno primero de Leonel Fernández. Y esa ley era la que establecía la dichosa inversión de hasta un 4%, de por lo menos un 4% del Producto Interno Bruto en el sector educativo, principalmente en la educación básica. O sea, no global, no la educación superior, sino la educación básica. Entonces, el gobierno de Leonel Fernández no invirtió ese 4% del PIB en educación porque ciertamente era una cantidad de dinero muy grande para el tamaño del presupuesto y la capacidad recaudatoria del Estado. Y tampoco lo hizo Hipólito Mejía cuando llegó de 2000-2004. Y luego tampoco lo hizo Leonel Fernández 2004-2008 y 2008-2012. ¿Por qué? Porque era verdad que el tamaño de la economía en cuanto a lo que tiene que ver, o mejor dicho, el tamaño del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con el tamaño de nuestra presión tributaria, la cantidad de dinero que recauda el Estado con relación de todo lo que produce el país, entonces hacía que un 4% del PIB resultara en un presupuesto demasiado alto y entonces faltaba dinero para darle prioridad a otras áreas. Por lo tanto, el promedio de inversión del Estado en educación básica era más o menos de un 2%. Podía variar un poquito más, un poquito menos. Y hay que recordar la gestión educativa del gobierno de Hipólito Mejía, que fue excelente, fue muy buena. Bueno, no voy a decir excelente, porque como quiera siempre tienen deficiencia, para que no diga que estamos exagerando. Pero bajo la Secretaría y gerencia de doña Milagros Ortiz Bosch, que era vicepresidenta de la República en ese momento, pues hizo una gestión que yo particularmente considero la mejor en materia educativa. La segunda que considero mejor es la de la señora Josefina Pimentel cuando fue ministra de Educación en el gobierno de Leonel Fernández. Me gusta Jacqueline Malagón. Jacqueline Malagón, bueno, yo tengo mis reservas. Es una buena mis reservas. Tengo mis reservas, pero porque no estoy diciendo que haya sido mala la gestión. Estoy diciendo que para mí las dos mejores gestiones en educación en los últimos 30, 40 años son la de Milagros Ortiz Bosch y la de doña Josefina. Pero bueno, el asunto es que recuerdo que Leonel Fernández tuvo que enfrentar y cometió un error ahí en términos de cómo quedó frente a la sociedad, enfrentar la llamada campaña de las sombrillas amarillas que procuraba que el Estado invirtiera, que el gobierno invirtiera el 4% del Producto Interno Bruto en educación como manda la ley. Y esa campaña fue una campaña encabezada por la clase, principalmente por la clase media, por la clase que no necesariamente tiene sus hijos en las escuelas públicas. Por lo tanto, era una buena causa, porque ellos no estaban luchando para la educación de sus hijos, sino para la educación de los hijos de los más pobres. 4% para la educación, excelente. Y Leonel Fernández cometió tal vez el error de enfrentar eso presentando argumentos que se tornaban poco entendibles en ese momento, tomando en cuenta que allá había un espíritu y un aire social pro 4% para la educación. Recuerdo, creo que lo he mencionado aquí, que en una ocasión, ya para el año 2011, principio del 2012, o sea, finalizando su gestión gubernamental, aunque antes de las elecciones, en una exposición que le tocó hacer, en una presentación o una participación que tuvo Leonel Fernández en un acto inaugural de un foro, no sé qué era, en el Cibao, en Santiago, la Asociación de Industriales del Cibao, hicieron una actividad, él fue como invitado, él estaba ahí. Y él hizo uso de la palabra, tomó la palabra, porque en ese tiempo estaba en debate el tema del 4% de la educación, y entonces él pidió que le permitieran hablar, y no era un asunto que tenía nada que ver con educación. Recuerdo que, señores, miren, el presidente de la República, Leonel Fernández, desea intervenir en este acto, ¿sí o qué? Nos honra, qué bueno, ¿sí o qué? Un aplauso, muy bien. El presidente Leonel Fernández se para a hablar. Y lo que comenzó a decir el presidente Leonel Fernández ahí, y expuso, fue
las razones por las cuales él entendía que el gobierno no podía invertir un 4% del Producto Interno Bruto en la educación, a pesar de que así lo establecía la ley. E hizo una explicación muy lógica y entendible, pero no se entendió en ese momento por dos razones. Muy lógica. Él decía que antes de invertir un 4% del Producto Interno Bruto en la educación, había que hacer una especie de reforma de ese sector, de forma que se pudiera aprovechar de manera óptima esa gran inversión para obtener resultados en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad docente y la calidad educativa. Yo digo que esa explicación, que fue bastante lógica, no fue entendida en ese momento por dos razones. Una de ellas porque ya la sociedad estaba entregada a la causa de la lucha por el 4% para la educación. Pero al mismo tiempo, porque el que estaba planteando que se necesitaba, previo a invertir un 4% del Producto Interno Bruto en educación, hacer una gran reforma en el ámbito educativo, de forma que se pudiera aprovechar de manera efectiva esa inversión, ya tenía 11 años gobernando el país en 3 periodos no consecutivos. O sea, no te quedaba bien como presidente de la República hacer un planteamiento que es verdad, que tiene razón en ese planteamiento, pero lo que tú estás diciendo que había que hacer previamente, tenía que hacerlo usted, porque usted ya tenía 11 años gobernando. Y sin embargo usted no lo hizo. Entonces, faltándole meses para irse, dice, no, mire señores, déjenme decirle por qué en los 11 años que yo tengo gobernando yo no he hecho esa inversión. Es porque falta previamente hacer tales o cuales reformas. Muy bien, tenía razón, pero era a usted que le tocaba hacerlo. Luego, los candidatos presidenciales, tanto del PRD, que hoy es el PRM, en ese momento el PRD, cuando fue candidato Hipólito Mejía en el 2012, y Danilo Medina por el PLD, se comprometieron a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en la educación. Y cuando el presidente Danilo Medina llega al poder, entonces anuncia de inicio, en su discurso de toma de posesión, lo cual le ameritó un larguísimo aplauso, que va a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación. Y eso fue sumamente positivo. Positivo en teoría. Y cuando digo positivo en teoría es porque es verdad que faltaban hacer algunas reformas. Yo hubiera favorecido que él anunciara que iba a hacer esa inversión de 4% del Producto Interno Bruto de manera escalonada. Este año vamos a aumentar medio punto porcentual, el año que viene 1 punto, el segundo año otro 1.5 puntos y hasta llegar el cuarto año a 4%. Si lo hubiera hecho de manera escalonada, entonces no hubiéramos tenido que enfrentar lo que enfrentamos. Ustedes recuerdan que nosotros vivíamos criticando el alto endeudamiento del gobierno. Bueno, una de las motivaciones y de las justificaciones del alto endeudamiento del gobierno era que como 4% del Producto Interno Bruto era demasiado para dedicarlo a un solo ministerio, el dinero no alcanzaba. Y como el dinero no alcanzaba, había que buscar prestado. Y por eso no hubo tanta oposición a la política de endeudamiento del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se endeudaba justificando el hecho de que, bueno, es que hay que buscar dinero para la educación, porque yo tengo que invertir 4% del Producto Interno Bruto en educación. Y era justificable, y entonces por eso aumentó el endeudamiento. Pero lo otro es lo peor. ¿Qué es lo peor? Que ya tenemos 8 años invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto en educación y no hay en este momento ningún tipo de resultado positivo en cuanto a la calidad de la educación y la calidad docente en la República Dominicana. Tenemos desayuno escolar, tenemos merienda escolar, tenemos almuerzo escolar, tenemos uniforme gratis para los estudiantes, tenemos útiles escolares gratis para los estudiantes, tenemos más aulas, pero no tenemos mejor condición en la calidad del estudiantado. Y no tenemos mejor condición en la calidad del profesorado. Y entonces hacemos una inversión extraordinaria en un plan piloto. A mí no me gustan mucho los planes pilotos, porque los planes pilotos aquí siempre se quedan en plan piloto, nunca avanzan. Un plan piloto es para ustedes luego ir implementando y ampliando los resultados de ese plan, pero aquí no, aquí se hace un plan piloto y se queda ahí mismo. Entonces hacemos planes de distribuir tablets, computadoras para estudiantes, pero luego entonces no se le da el uso a esa tablet o a esa computadora para el estudiante. Entonces decimos que bueno, que vamos a la revolución educativa, algo que muchos intelectuales critican porque dicen que no puede haber una revolución educativa, puede haber una reforma educativa, pero no una revolución. Pero bueno, entonces hoy día
tenemos una exagerada, no voy a decir que exagerada, pero sí una extraordinaria inversión en el sector educativo, y esa inversión se va en asuntos materiales y no tiene como resultado una mejoría en la calidad de nuestra clase estudiantil del sector público. No la hay. Pueden buscar todos los indicadores que ustedes quieran. No hay un solo indicador en cuanto a calidad docente y calidad del estudiantado que haya mejorado en los últimos 8 años en que el sector educativo ha recibido el 4% del Producto Interno Bruto. Para que ustedes tengan una idea, eso es para este año, donde me imagino que no se llegó a ejecutar gran parte de eso, alrededor de 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos. Es el ministerio preferido de cualquier dirigente político o miembro del gobierno. Si usted pone 20 funcionarios con potencial político con potencial para ser ministro, usted le pregunta ¿cuál es el ministerio que tú quieres? El primero que te dice, no, es la educación. Pero tú no eres educador, tú no tienes cultura educativa, no, es la educación. Pero es por el alto presupuesto que tiene, porque ya no se le puede bajar. Ya ningún presidente puede venir a decir, señores, miren, vamos a bajar ese 4%. Pero ojalá que ese 4% no se iba solamente para desayuno y para almuerzo escolar y para construir aulas mal construidas muchas de ellas, sino que sea para introducir reformas que se traduzcan en avances efectivos en la calidad docente, repito, de los profesores y, por supuesto, en la calidad de nuestros estudiantes.